amigos de América Latina, amigos de Israel, amigos de Estados Unidos, amigos de Europa, de todos lados que nos están saludando. Tengan ustedes buenas tardes y buenas noches, según donde estén. La Bnei Brit Latinoamérica agradece nuevamente a Hastad Sheini por darnos mutuamente la oportunidad de aunar esfuerzos y presentar hoy esta actividad de los desafíos y dilemas que sin duda se presentan para Israel al enfrentar al terrorismo. Es un honor y un privilegio tener con nosotros a Hanna Beris Jerosolimsky, periodista, directora de Semanario Hebreo Jai, y a Gabriel Ventasgal, director de Hastad Sheini, periodista, docente. El funcionamiento de esta actividad va a ser 4 bloques de 10 minutos cada uno, 2 bloques cada expositor, y luego las preguntas que, como ya se les explicó anteriormente, siempre tienen que venir por escrito y por chat, y que las haremos en la medida de que el tiempo nos dé la posibilidad, ya que esta actividad está programada para 1 hora. Bienvenidos entonces a casi una semana de iniciada la agresión de Hamás contra Israel. Vamos a comenzar desde ya. Hanna, tus primeros 10 minutos. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Espero acá no olvidarme de mirar la hora. Bueno, hola a todos amigos, casi Shabbat Shalom, Hag Sameach. A todos estamos violando la santidad del Hag, pero creo que para compartir, en fin, ideas, opiniones sobre una situación que nos preocupa a todos, así que no digo exactamente Pikuach Nefesh, pero sí puede ayudar un poco a lidiar con la situación actual. Hablamos claramente de una escalada que comenzó el lunes pasado a las 6 de la tarde, cuando Hamás disparó 7 cohetes hacia Jerusalén, algo muy claro en el tiempo, 6 días y unas pocas horas hasta el momento, ni siquiera una semana, pero evidentemente esto no comenzó lunes. Inclusive las varios días, pocas semanas previas a ese lunes 10 de mayo, Hamás había disparado, Hamás o Jihad Islámico, con la connivencia de Hamás, por supuesto, con distinta asiduidad, o mejor dicho, con distintos intervalos, unos 40 cohetes. ¿Ustedes oyeron de alguna reacción de gran envergadura de Israel? No. Yo creo que ahí está uno de los problemas. Cuando tenemos en el título, ¿verdad?, el tema de dilemas de Israel al lidiar con el terrorismo, uno va por ahí y me referiré a eso más en detalle después. Desde el lunes 10 de mayo a las 6 de la tarde, cuando inmediatamente después de los disparos a Jerusalén hubo disparos de centenares de cohetes a todo el sur, las zonas aledañas a Gaza, Ashdod, Ashkelon, hasta hoy domingo a las 7 de la tarde, según datos oficiales de Tzahal, de la Fuerza de Defensa de Israel, habían sido disparados ya 3.100 cohetes. Esto supera ya, por supuesto, en proporción al tiempo transcurrido, a lo que se disparó en la guerra del 2014, el margen protector conocido en hebreo como Tzuk Eitan. La guerra del 2014 duró 51 días y ahí se dispararon algo más de 3.800 cohetes. Ahora no vamos ni por una semana y ya son 3.100 hasta hace algunas horas. Y desde entonces sonaron las alarmas varias veces. Un ejemplo concreto para entender de la envergadura de lo que estamos hablando es Ashkelon, que fue el blanco más castigado por los disparos de Hamás en esta vuelta. Ashkelon, hasta hoy al mediodía, o hasta hoy de mañana, el dato me lo dio en una rueda de prensa por Zoom con el general del Comando de la Defensa Civil. Yo creo que los datos eran hasta la mañana o hasta poco antes de hablar él con la prensa al mediodía. Eran 580 cohetes en ese momento era, digamos, un poco más de 5 días. Eso es un promedio de un cohete cada 12 minutos. A usted no les tengo que convencer de nada, ¿no? Que cada uno piense lo que significa eso, si en su país hay algo que se acerque, pero remotamente algo así, ¿cómo se reaccionaría? Ahora, yo miro un poco la hora. En total, desde que, primero una pequeña reseña hacia atrás, Israel se retiró de la Franja de Gaza, como recordarán, en septiembre del 2005. 12 de septiembre del 2005 se cerró la última puerta, era como una cerca, en fin, que simbolizaba la salida de la base central.
previo desmantelamiento de todos los asentamientos de lo que se llamaba Gush Katif. En febrero del 2006, pocos meses después, tuvieron lugar las elecciones palestinas para el Majlis, el Consejo Legislativo Palestino. Hamás ganó la mayoría, chocaba con la mayoría que tenía, o sea, con la posición de Fatah, del grupo de Mahmoud Abbas y antes de Arafat, en la presidencia palestina, y no se entendieron, cada uno aportó lo suyo, por supuesto, ahí a la falta de posibilidad de gobernar juntos, uno a la presidencia, el otro al parlamento, y estalló, de hecho, fue el golpe de Estado por el cual desde junio del 2007 Hamás es el gobierno en la Franja de Gaza. Para entender la base de lo que está pasando, cada vez otro nombre de operativo, otra circunstancia, a mí me alcanza, entre muchas otras cosas, una entrevista que me dio a mí en su casa en Gaza, julio del 2005, muy poco antes de la retirada. Mahmoud al-Zahar siempre fue una de las figuras más radicales de Hamás. Me acuerdo que él hablaba, ¿no?, de nosotros echamos a Tzal, porque por supuesto Hamás nunca va a pensar que Tzal se retiró para dar una chance a la paz. Es verdad que gran parte de la retirada se debió a la presión de los ataques violentos, ¿no? Pero aparte, para Ariel Sharon, el entonces primer ministro, que fue un cambio radical, hablar de desconexión, era una apuesta algo distinto. Y Mahmoud Azar hablaba y hablaba, ¿no?, de, bueno, vamos a, todo lo que nosotros los echamos a los israelíes, lo que vamos a hacer. Y yo me preguntaba para mis adentros cuando él hablaba, ¿y esto qué va a pasar después? No, el discurso no cambia nada. Y le digo, doctor Azar, digo, pero ustedes no van a ver un israelí frente a sus narices, desde ahora, dentro de poco. ¿Qué planes tienen entonces para Gaza? Y él me miró como si yo hubiera caído a Marte. Dice, no, nosotros los logramos echar, los vamos a perseguir donde quiera que estén. O sea, el tema no era en absoluto a ver ahora qué hacemos por el pueblo palestino. Y esa línea pasó, como se dice en hebreo, justa yani, un hilo, ¿verdad?, que une todo a lo largo de todos estos años. Del Singapur que se pensaba de Gaza no quedó nada, no por la destrucción que impuso Israel, que claro que destruyó mucho en los ataques, sino por lo que llevó a Israel a no tener más remedio que atacar, el usar a Gaza como una base de atentados. Desde que Israel se retiró, y los disparos de cohetes habían comenzado ya antes, en enero o febrero del 2001. Ahí fue el primero a Sderot. Y también antes caían, por supuesto, en los asentamientos en Gush Katif. Desde que Israel se retiró, o mejor dicho, desde comienzos del 2006, o sea, unos meses después de la retirada israelí, fueron disparados, o sea, no solo que no se disminuyeron los disparos, sino que se intensificaron. Fueron disparados desde entonces más de 16.300 cohetes, desde la retirada de Israel. El punto más álgido fue la guerra del 2014, como les decía, con 3.800 y algo, y ahora en solo una semana, ni eso todavía, ya estamos pegando en el palo casi a esa suma. Es contra esa situación, o con esa situación, que Israel tiene que lidiar, y Eduardo, haceme señas porque yo ya me olvidé en qué estaba. Miré, pero no me acuerdo. No, está bien, en un minutito y medio, redondeando esta parte. Muy bien. Y es contra eso, o sea, ante eso que Israel reacciona, sabiendo que tiene del otro lado una entidad apoyada totalmente por Irán. Estos días, sin ir más lejos, cuando ya estaba en curso esta escalada, desde Irán se contactaron directamente con Ismail Haniyeh, el jefe de Hamás, que está en Qatar, dicho sea de paso, no en Gaza, y desde ahí se permitía incitar a la población, diciéndole, creo que era el jefe de las Guardias Revolucionarias, que se pone a disposición de Hamás para lo que precise. Yo me pregunto, porque ahora mucho se habla en el marco de las críticas a Israel, aunque creo que es un lujo lo que estamos viendo en relación a lo que vivimos en el 2014 con el margen protector, Zucaytán, ahora que se habla tanto de la preocupación cuando hay muertes palestinas de civiles no involucrados, lo cual no me alegra en absoluto,
o cuando tiran abajo un edificio, y bueno, sí, Israel avisa antes, pero la gente que queda sin casa, tampoco eso me alegra, pero son blancos terroristas según el derecho internacional. Hay del otro lado, del lado del mundo, ¿verdad? Digamos, se da a entender que hay una gran preocupación por lo que le pasa a los palestinos. Yo me pregunto si esa preocupación no se debería manifestar en inquietud ante lo que hace Hamas, ante lo que hace Irán, la falta de dedicación en absoluto, algo de interés para mejorar la situación de los palestinos, no por lo que haga Israel, sino por lo que podría hacer quienes los gobiernan. Recordemos que cuando no hay una escalada como ahora, en la normalidad, aunque todos conocemos ese concepto del sitio a Gaza, ¿verdad? Es verdad que formalmente existe un sitio marítimo, bloqueo, perdón, la palabra, un bloqueo marítimo que es un recurso del derecho internacional que está avalado y ya se confirmó una comisión internacional, la Comisión Palmer, en el 2010, recalcó que Israel tiene derecho a eso de acuerdo al derecho internacional porque se está protegiendo de que una entidad vecina terrorista pueda introducir armas a su territorio para usarlos contra Israel. Pero aunque está ese bloqueo marítimo, cuando no hay cohetes, Israel abastece de agua, de electricidad, de mercaderías que pasan, no se las regala, son donaciones de la comunidad internacional, son compras de la autoridad palestina, pero pasan a través de Israel hacia Gaza, de Gaza salen palestinos que requieren tratamiento médico hacia territorio israelí, y del otro lado, el puesto fronterizo de Rafah que conecta con Egipto está casi siempre cerrado. Hace unos días abrieron para pasar heridos. Entonces hay un desequilibrio muy grande entre lo que debería ser, si realmente hay preocupación por los palestinos, y lo que vemos en la práctica. Bueno, okay, muchísimas gracias. Ahí está, y hay mucho más para contar. Muchísimas gracias, ya volveremos contigo nuevamente. Gabriel Ventasgal, sus primeros 10 minutos. En todo el Medio Oriente, y en todos los países en general, cuando un Estado no funciona, cuando un país no puede dar los servicios mínimos de seguridad interna, seguridad externa y ciertos beneficios o situación social básica, los países del mundo suelen utilizar 3 técnicas para poder calmar a la población. 1, gastar dinero para poder que la gente esté tranquila de alguna manera, o sea, hacer lo que hacen, por ejemplo, ciertos países con esas bolsas familiares. Lo segundo es utilizar la fuerza física, reprimir a la población, por ejemplo, lo que ha hecho muchos países del Medio Oriente durante años. Y lo tercero es buscar un chivo expiatorio, que es clásico de todo el Medio Oriente y entre los palestinos se ha notado en general más. Ahora fíjense, de acuerdo a esta lógica, el Hamas, que tenía un presupuesto nacional de 500 millones de dólares, en la actualidad sobrevive esencialmente gracias a dinero que le da Qatar. Dinero que Netanyahu y el gobierno de Israel permite la entrada del dinero adentro de la Franja de Gaza. ¿Para qué? Para esencialmente permitir que paguen los salarios de los empleados públicos y también para no hacer que nos lleven a juicio en cortes penales internacionales o en la Corte Internacional de Justicia en este caso. ¿Por qué? Porque si tú haces una crisis humanitaria perenne, estás violando la Convención de San Remo, que es la convención que permite que Israel bloquee a los palestinos en la Franja de Gaza. La Convención de San Remo explica claramente cómo puedes hacer para impedir que entren armas a la Franja de Gaza, declarando un bloqueo, y ese bloqueo tiene que ser para todos los países, pero no podés crear una crisis humanitaria. Por lo tanto, Israel debe venderle agua, por lo menos para poder cubrir las necesidades mínimas. Y es por eso que lo hacemos. Algunos políticos en Israel han dicho, bueno, el gobierno de Israel financia a Hamas. No es verdad. El gobierno de Israel lo que hace es permitir el paso de dinero y creo yo por una cuestión legal. Ahora bien, dicho esto, Hamas no puede reprimir a su propia población, ya lo hace de hecho, mata a la oposición, dispara contra aquel que escribe algo en contra de Hamas en Facebook. En esta crisis lo que vemos es que es una clara crisis de gota de escape. La prensa nos va a contar que lo que provocó esta ola de violencia fue el desalojo de unas familias, de unas casas en Sheikh Jarrah, que es un barrio principalmente musulmán del norte de Jerusalén, que era propiedad de judíos.
Lo compraron en el año 1875 y los judíos eran propietarios. Cuando empezó la guerra de independencia, los judíos fueron desalojados por la fuerza y luego vinieron los jordanos, pusieron ahí refugiados palestinos, y cuando Israel volvió a tomar el control sobre la tierra en el año 67, reclamaron los dueños su casa por una ley israelí del año 70 que permite reclamar tus propiedades que tenías en territorio que era de Jordania. La Corte Suprema de Justicia estableció que los inquilinos tenían que quedarse ahí y pagar alquiler, que no los iban a desalojar. Y así ocurrió hasta que no pagaron alquiler e hicieron cambios en las propiedades. Y por eso la Suprema Corte de Justicia decidió desalojarlos. Ahora bien, esa es una razón que nos suele contar la prensa. Lo segundo que nos suele contar es que hubo una escalada de violencia porque circularon películas de TikTok en donde musulmanas golpeaban a ortodoxos judíos y los subieron a TikTok, eran durante el tranvía de Jerusalén donde habían golpeado. Y eso había provocado el enojo y la respuesta en serio de la extrema derecha en Israel. Grupos como el Leabá o como el diputado Itamar Ben-Gvir, que hicieron marchas para provocar a los musulmanes, justo en el mes de Ramadán y justo a la puerta de Damasco. A la par, estamos Ramadán, y se acerca el día de Jerusalén. Y los musulmanes pelean con la policía y discuten acerca de si se pueden o no se pueden sentar en las calinatas de la puerta de Damasco. Ahora bien, durante años, desde el año 1929 o 1921, yo digo 1929 como fecha, los musulmanes vienen argumentando que los judíos queremos destruir la mezquita de Al-Aqsa. Es el típico argumento. Cuando los musulmanes dicen eso hace 100 años, muchos musulmanes están convencidos de eso. Por ejemplo, si vos querés hacer una excavación arqueológica en Jerusalén, los musulmanes van a decir que Israel quiere destruir las mezquitas, claramente. Cuando ellos quieren aumentar el nivel de tensión, cambian la forma de incitar. No es solamente quieren destruir las mezquitas los israelíes, sino cambia la forma de hablar y ¿es que acaso tú no vas a defender las mezquitas del Aqsa? Eso provoca que una persona, por X circunstancia, tome un cuchillo de su casa e intente asesinar a alguien. Y el próximo paso es que los demás lo copian. Así lográs que personas hagan atentados que aparentemente son atentados solitarios, lobos solitarios. Lo que ocurrió es que durante todo este mes hubo intentos de atentados. Uno en Gush Etzion, otro que les salió bien en el cruce de Tapúas, que murió un joven, otro más en aeropuertos de Dobo, o sea, varios atentados, hasta que prendió la mecha. ¿Cuál es la razón fundamental de todo esto? La razón fundamental es, fuera de lo que opina el Hamás sobre la vida, su ideología, que eso es evidente, ¿verdad? Hubo un hecho que hay que tomarlo muy en consideración y que es la explicación madre de esta gota de escape. Y el hecho fundamental es, cuando Joe Biden asume la presidencia de Estados Unidos, el mundo abre los ojos y dice, si este es el continuador de Barack Obama, va a pedirle, exigirle a los países del mundo que cumplan los derechos humanos. Y varios países del Medio Oriente estamos en offside. Mahmoud Abbas quiere demostrar que él es un demócrata, porque ustedes saben perfectamente que Mahmoud Abbas es un demócrata. De hecho, las últimas elecciones que hizo fue en el año 2005, cuando murió Yasser Arafat, y las otras que hizo fue para el Parlamento en el 2006. Lo que pasa es que las elecciones ahí son parecidas a las israelíes, o sea, se hacen elecciones cada 2 años. En el caso de ellos, hacen elecciones cada 15 años y tampoco. ¿Por qué? Porque Mahmoud Abbas sintió que perdía las elecciones. Iba a ser derrotado por Hamás, porque tiene fama la autoridad palestina de ser una autoridad muy corrupta. De hecho, chistes que yo escucho de palestinos con respecto a ellos mismos, por ejemplo, que a alguien le diga Mahmoud Abbas y los 40 ladrones, o que la esposa de Mahmoud Abbas llama a Mahmoud Abbas y le pregunta, le dice, nos acaban de robar la casa, y Mahmoud Abbas le responde, no puede ser porque todos mis ministros están conmigo, es un emblema de qué opinan los propios palestinos de su propio gobierno. Iba a ganar Hamás, era evidente. Mahmoud Abbas cancela las elecciones y jamás declara en forma clara, si no hay elecciones, no hay paz, nosotros incendiamos la región. Ahora, durante todo este periodo de tiempo, del 2014 hasta ahora, lo que hicieron fue acumular material bélico, fabricar cohetes, y si en el 2014 tenían 9.000 cohetes más o menos, de los cuales un tercio dispararon, un tercio Israel destruyó y un tercio se lo guardaron,
No sabemos cuántos tienen ahora, pero me atrevería a decir que por lo menos 2 o 3 veces más tienen, porque si dispararon solamente 2.400 hasta ahora, significa que deben tener. No sabemos cuánto Israel logró destruir hasta ahora. Eso fue el inicio de lo madre de lo que ha ocurrido acá. Ahora, la estrategia principal de Hamás fue intentar amedrentar a Israel y lograr un triunfo estratégico. Logramos meter a toda la población israelí adentro de los refugios porque tenemos la capacidad bélica para eso. Y la respuesta de Israel cuando empezó esto fue intentar cortar el césped. No declararon que quieren derrocar al Hamás, quieren cortar el césped. Significa limitar la capacidad misilística de Hamás, intentar asesinar selectivamente a los líderes de Hamás e intentar romper, destruir las bases en varios lugares, incluso en edificios, y también intentar destruir los depósitos de cohetes. La buena noticia, para mi opinión, es que creo que en unos días pocos esto se termina y volveremos a dormir, especialmente Hannah y yo. Ok, muy bien, gracias Gabriel. Ahora sigue el segundo y último bloque de Hannah. Adelante, Hannah. Bueno, muy bien. Bueno, respecto a lo que dijo Gaby recién, que saben que ambos vivimos en Motín. Yo después de una vida en Jerusalén, reconozco que me siento un poco traidora. En julio me mudé a Motín. Estoy más cerca de mis hijos grandes, mi nietito, al lado de mi hermana, así que está divino. Pero para nosotros es un lujo. Acá sonaron las alarmas 3 veces. En Tel Aviv sonaron muchos más. Mis hijos grandes están en Tel Aviv, cada uno con las cosas. Mi hija del medio, que vive con el Javer, con el novio, no tiene refugio, no tiene lo que se llama cama más, ese espacio blindado dentro del apartamento. Ah, qué horrible que se ve, ¿no? O sea, estoy en un balcón con poca luz. Tienen que bajar 3 pisos corriendo al refugio del edificio. Mi hijo mayor con mi nuera, con mi nietito, vive en Ramat Gan, tiene el mamá en la pieza, pero justo ayer murió un señor, un hombre en Ramat Gan, y ahora se quedaron acá. Por suerte se quedaron acá porque es una zona en la que suena mucho y es bastante angustiante, ¿no? Y yo digo, nosotros, un lujo en comparación a Tel Aviv y toda el área metropolitana, ¿y qué es eso en comparación con el sur que lo viven desde hace 20 años? Y ahí tienen 15 segundos para correr al refugio. Nada, no es nada. Yo me acuerdo una vez entrevistando en Eina Shloshá a una señora, la mamá de un amigo uruguayo, y le pregunté, ella estaba con andador, creo que era, y le pregunté, ¿qué hace usted? Después de una de las vueltas anteriores, ¿no? Como hubo varias, creo que entre la guerra del 2014, abro un paréntesis, y la actual, y este operativo Guardián de las Murallas, hubo 12 vueltas, así le llaman, ¿no? De escaladas. Bueno, después de una de esas vueltas le pregunté, ¿usted qué hace cuando suena la alarma? Me dice, yo rezo. Me decían broma porque no era una persona creyente. Dice, no hago nada, y me señala el andador y dice, ¿a qué dónde voy a llegar yo en 15 segundos? No puedo llegar a nada. Solo si uno duerme dentro del refugio, ¿no? Si no, es imposible. Ahora, Gaby decía, ¿no? Que en unos días se va a terminar. O sea, no hay duda alguna de que el fin de esta vuelta es un alto el fuego, ¿no? A largo plazo, aparte, ¿qué puede pasar? Eso es otra historia. Pero esto se va a terminar con un alto el fuego. La pregunta es si es mañana de noche que lo anuncian o dentro de 3 días. Ya se está acercando claramente el momento en que Israel va a tener que decir que sí. Israel, y nuevamente me imagino que a ustedes les tengo que aclarar, Israel no aceptaba hasta ahora lo que jamás, por supuesto, quería y se lo pedía a Egipto, un alto el fuego, porque no porque quiera la guerra, sino porque está logrando asestar duros golpes a la infraestructura armada de Hamás y toda la infraestructura de poder de Hamás. Uno de los más serios es el ataque a lo que se llama acá en el lunfardo del ejército, el metro o el Gaza Underground, ¿no? Esas miles de kilómetros, dicen las fuentes militares, de túneles, evidentemente, iba a aclarar subterráneos, ¿no? Como si pudiera hacer túneles no subterráneos. Esos miles de kilómetros de túneles cavados dentro, o sea, debajo de Gaza, que para Hamás es un bien absolutamente estratégico, un tesoro estratégico, era, no solo porque les permitía evidentemente esconderse de Israel, sino porque podían, de hecho, desplegar gran cantidad de actividades
bajo tierra sin estar expuestos, y también almacenamiento de cohetes y todo eso. Israel logró, con un impresionante trabajo de inteligencia, conocer datos muy precisos respecto a ese sistema de túneles, inclusive dónde están, por ejemplo, dentro de toda esa estructura de túneles, dónde son los puntos en los que hay un cruce, donde están comandancias centrales de Hamás, porque imagínense, todo Gaza, toda la ciudad de Gaza, y todo bajo tierra, con esa red de túneles que les permite a Hamás movilizarse perfectamente. Ahora, con esa estratagema del otro día, en la que se supone que murieron varios terroristas, el tema no era lo principal matar a terroristas de Hamás, aunque nunca está de más, sino destruirles ese tesoro estratégico que tenían de los túneles y transmitirles el mensaje bien claro de que están expuestos si están afuera y también si están abajo de la tierra, de que no se sientan seguros en ningún lado. Ahora, más allá de esto yo decía, el alto el fuego, Israel, los logros desde el punto de vista militar que está teniendo, o sea, los golpes que logra dar a Hamás, era importante para Israel continuar destruyendo infraestructuras de Hamás, y esos son los únicos blancos. No quiere decir que no hay, lamentablemente, civiles no involucrados. Pasan todas las guerras, pasa también aquí, más que nada porque Hamás se instala a propósito en medio de la población civil. Pero llega un punto en que Israel no puede abstenerse de hacer nada porque quizás hay civiles. Se sabe de múltiples operativos que son frenados a último momento porque hay civiles, pero según el derecho internacional, cuando hay un blanco que es usado por los terroristas claramente, en el que hay en ese momento civiles no involucrados, pero blanco cuya destrucción es muy importante para evitar la continuación de la guerra o para minimizar la posibilidad de que el enemigo continúe lanzando muchos ataques, es considerado un blanco terrorista legítimo, aunque es difícil decir que a veces puede pasar, aunque se sepa que hay civiles, ¿no? Ahora, a medida que pasan los días y hay más riesgos de que algún misil israelí vaya por mal camino, impacte en un lugar donde no se quería y mueran demasiados civiles, evidentemente eso complica más, aparte del tema a nivel humano. Pero como yo no tengo ninguna duda de que Israel no tiene ningún interés en eso y sabe que tampoco le hace bien, el tema es acá la presión internacional, que se puede complicar a medida que pasan los días, hay más operativos y puede haber más errores en los que mueran civiles no involucrados, lo cual los terroristas usan, porque a ellos no les importa, les viene bien para usarlo como un arma de presión contra Israel en medio de los gritos de ellos de pedido de ayuda a la comunidad internacional. Pero el tema es, más allá de esto, que aunque esto termine con un alto el fuego, un poco antes, un poco después, y como decía, por estas razones que recién mencioné, pienso que se está acercando realmente el día, la pregunta es después, y acá va mucho al título de esta conferencia, de este panel, los dilemas de Israel en la lucha contra el terrorismo, porque no estamos hablando acá de dos partes iguales, de dos estados democráticos que pueden discrepar en cuanto a diferentes políticas, pero hablan con los mismos códigos. No. Acá lo que tenemos enfrente es un ejército terrorista, no es ni una organización terrorista, es un ejército terrorista y que no le importa el bienestar de su población, podría haber dedicado millones con lo que dedicó a los túneles a mejorar la situación de la población y no lo hizo. No solo que no le importa, sino que la usa la población para, desde en su seno, disparar a la población civil. Entonces, manejar el futuro con nuestros códigos y nuestra mentalidad, nuestras interpretaciones de lo que está bien y está mal, cuando del otro lado tenés ese interlocutor con otros códigos totalmente, es muy, pero muy complicado. Ok, Gabriel, hay que desmutearse. Vienen tus 10 minutos y luego comenzamos con las preguntas. Muy bien, teniendo en cuenta que en la estrategia de Israel, yo no estoy de acuerdo
con los que dicen que Israel no tenía una estrategia. Me parece algo facilón. Israel sí tenía una estrategia, y la estrategia para mí de Netanyahu era mantener a Hamás débil, muy débil, pero no tan débil como para que no tenga nada que perder. Y tampoco tan fuerte, porque si no utiliza sus fondos para poder armarse militarmente. O sea que yo sí creo que tenía una estrategia. Y está relacionada con otro punto, y es que la otra estrategia también era mantener a Hamás y a la autoridad palestina separadas. Y a los dos débiles. Porque para el actual gobierno de Israel, Mahmoud Abbas no era menos peligroso, quizás era un poco menos peligroso que Hamás. Según el gobierno israelí actual, Mahmoud Abbas no es considerado un partner, un socio para la paz. ¿Por qué? Porque no hace la guerra física contra Israel, dice el gobierno actual de Israel, pero sí hace otro tipo de guerras, como por ejemplo llevarnos a juicio a la Corte Penal Internacional. O sea que la estrategia de Israel era mantener a los dos separados y débiles. Ahora bien, si la estrategia de Israel fue la siguiente, y se acumuló material bélico durante estos años, o el metro que contó Hanna recién, y esa era la estrategia, podemos deducir que ¿cuál es el objetivo de esta batalla? Cortar el césped, así se habla en hebreo. Cortar el césped significa acumular un material bélico, tienen líderes vivos, terroristas, hay que cortar el césped. Así es la palabra que se utiliza en hebreo. Bajo la premisa que cambiar el régimen de la Franja de Gaza supone costos militares para Israel que Israel no está dispuesta a pagar. Por ejemplo, en el 2014, un candidato a primer ministro actual llamado Naftali Bennett decía hay que entrar con toda la fuerza a conquistar la Franja de Gaza y derrocar al Hamas. Cosa que para las personas me parece que estaremos de acuerdo, Hanna, que es una locura. Porque eso significa ir puerta por puerta dentro de la Franja de Gaza, matando terroristas, enfrentándote con la población civil. Va a haber miles de muertos palestinos y también miles de muertos soldados israelíes y rápidamente vamos a tener que parar eso. Y cuando derrocas al Hamas, no es seguro que haya alguien que sea mejor. Fíjense lo que nos pasó en el Líbano, que decidimos optar por Bashir Gemayel como líder del Líbano y al final terminaron destronándolo rápidamente y después recibimos a Hezbollah. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Si los palestinos de la Franja de Gaza no pueden deshacerse del Hamas, Israel no puede hacer el trabajo y entregarle el gobierno otra vez a Mahmoud Abbas para que lo vuelvan a derrocar nuevamente como hicieron en el 2007. Por lo tanto, creo que la estrategia de Israel es clara. Si la estrategia de Israel es clara, que es debilitar al Hamas y cortar el césped, la pregunta del millón es, ¿y entonces qué estamos haciendo por ahora? Es intentar debilitar al máximo en los días que nos quedan para que dure más tiempo la próxima explosión de violencia, sabiendo que jamás se va a quedar en el poder. Vuelvo a repetir porque quizás lo dije rapidito. Es intentar que la próxima explosión de violencia dure más que 7 años. Que demore más, te referís, Gaby, que demore más. Que demore más, tal cual, demore más. Que demore, claro. Bueno, 2 uruguayos se pusieron de acuerdo, yo digo dure. ¿Y por qué digo dure? No sé, porque debo hablar mal. El intervalo dure más de 7 años, te referís, ¿no? Claro, que el lapso entre una acción y otra, la última vez, dure más de 7 años, significa margen protector, fue en el año 2014. Acuérdense. No te que siempre decís que sos un poco uruguayo. Totalmente, bueno, totalmente. Entonces estamos bien. 2008-2009 fue una operación militar, plomo fundido. 2012, pilares defensivos, duró nada más que una semana. 2014, un mes. ¿Ven que se va extendiendo el plazo? La idea para Israel es intentemos extenderlo más. Ahora bien, si supuestamente Israel por ahora lo único que ha hecho es atacar por el aire, no ha entrado por tierra. Entonces, ¿cómo puede empeorar la situación? Muy bien. Empeorará la situación si siguen disparando cohetes en las cantidades que no queremos, por lo menos 100 por día. Por ahora nos está demostrando jamás que tiene más capacidad misilística de la que nosotros queríamos. Lo segundo, que hagan un atentado estratégico. Por ejemplo, que salgan por abajo de la tierra y hagan un atentado por los túneles que suponemos que tienen, atacando a la población civil israelí. Eso traumará a la población civil. O bien, que hay un atentado, por ejemplo, que lancen un cohete y maten, Dios no quiera, a niños de un jardín de infantes. Y lo tercero que puede escalar es que Hezbollah se meta en el asunto. Intentaron disparar, pero por lo visto no fue Hezbollah. Dispararon 2 veces 3 cohetes desde el norte de Israel, o sea, el sur del Líbano.
En esa circunstancia podría haber algún tipo de escalada que se desarrolle con una presencia terrestre de Israel que no nos conviene, porque cuando hay acción terrestre significa que aumentan los muertos y aumentan las manifestaciones en el mundo en contra de Israel, porque también aumenta las imágenes terribles. Entonces, eso es lo que nosotros en principio no queremos, teniendo en cuenta que considero que estamos bastante bien a nivel de imagen internacional. Bastante bien, creo que estamos mucho mejor que en el 2014, muchísimo mejor. Entre otras cosas, si quieren después hablamos, porque estamos pasándole por arriba a los mediadores que traducían el conflicto en el idioma local, porque los medios de comunicación se comunican directamente con israelíes que hablan español, uruguayos, argentinos, peruanos, que les informan de manera directa. Entonces, tenemos que preservar esa posibilidad. ¿Cuánto puede durar más? Yo considero que aproximadamente 2-3 días más. La idea es lograr que Hamás levante de alguna manera la bandera blanca y lo podemos medir. Por ejemplo, si nos devuelven a los cuerpos de los soldados que están en la Franja de Gaza y a los que tienen prisioneros, que son también 2 personas, será una forma, y no pagamos nada a cambio, será una forma de asumir que le hicimos doler a Hamás donde realmente le duele, que es en el honor dentro de su propio pueblo. Creo que es una forma de medir que se rindieron, pero no esperen que jamás desaparezca, porque no va a ocurrir. Es más, considero que a Israel quizás tampoco le conviene que jamás desaparezca, porque preferimos el malo conocido que quizás uno peor que venga después. Bueno, ¿puedo decir algo, Eduardo? Un comentario nomás. Sí, porque tenemos muchas preguntas, pero adelante. Solo algo bien corto. Creo que lo central en cuanto al tema de dilema. Uno dice, yo antes mencioné algo de la idea del monstruo, ¿verdad? Que creció de una forma que ahora parece imparable. El tema es que Israel sabía a lo largo de los años, en el transcurso de los años, que jamás iba acumulando más arsenal, iba desarrollando una enorme infraestructura armada que estaba cavando esos túneles bajo la ciudad de Gaza, que cada vez era más potente en ese sentido. Y uno puede muy naturalmente, más que nada la gente del sur puede preguntarse, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no hicieron nada antes? Claro, es que cuando no estalla una escalada, toda escalada que hay, que se convierta al final en un operativo de respuesta israelí, es provocado por Hamás. Cuando es tal el disparo de cohetes, ya no se puede no hacer nada, y Israel lanza un operativo. Entonces, claro, cuando no hay una escalada así, Israel, que no se apresura nunca a entrar en una guerra, es renuente a hacer algo aunque sabe lo que está pasando. Algo muy similar pasó con Hezbollah en el norte. Se sabía lo que estaba construyendo, pero que cuando todo está tranquilo vas a atacarlos, ¿cómo lo justificás ante el mundo? ¿Le vas a decir que sabemos que se están armando? Sí, pero no te atacaron. ¿Entienden? O sea, es un círculo vicioso muy, muy problemático. Muchas gracias, Ana. Bueno, acá hay muchas preguntas sobre lo que ustedes hablaron, pero hay muchas sobre un tema que no podemos soslayar y que ninguno de nosotros quiere soslayar. Están redactadas en forma distinta, yo las resumo en una sola y por supuesto que la pregunta va dirigida a los dos porque queremos saber lo que ambos opinan sobre el tema. ¿Qué puede pasar de aquí en más? Ya que estamos hablando de aquí en más, pero va a haber que decir también algo de estos días, entre árabes e israelíes dentro de las ciudades de Israel. Esto está repetido de otras formas varias veces y bueno, es un tema que sabemos cómo les preocupa en Israel, pero preocupa a todo el mundo judío. Así que bueno, vamos a empezar por el mismo, vamos a cambiar el orden ahora, pero los dos, es para que lo contesten los dos. Así que bueno, Gabriel, adelante. Muy bien. Evidentemente nos preocupa a todo israelí decente, le preocupa lo que está ocurriendo, porque vivíamos un proceso de integración de los árabes en Israel. Incluso partidos políticos que decían claramente queremos formar parte de los gobiernos de Israel. Un aumento en el enrolamiento de los árabes israelíes. Cuando digo enrolamiento no digo nada más en el ejército. Por ejemplo, un aumento de Sherut Leumi, servicio nacional, en donde el ciudadano no va al ejército, pero sí sirve a su comunidad, por ejemplo, en un hospital. Un aumento considerable de los cristianos árabes que se integraran a Israel. Y además la pandemia nos integró muchísimo.
porque los médicos y los enfermeros, los que nos vacunaron a todos, eran también miembros de minorías o quizás especialmente sobresalían de las minorías. O sea que es como que estábamos muy dando pasos hacia adelante y considero que ahora dimos varios pasos para atrás. ¿Por qué? Entre paréntesis, una de las razones creo yo es que los líderes radicales de la calle palestina, esto es un pataleo de ahogado. Intentemos extremizar a la población y romper toda esa coexistencia que se estaba creando últimamente. Y además, la extrema derecha israelí va en aumento. Va en aumento porque desconfía de la policía, entre otras cosas porque también el primer ministro hacen que desconfíe de la policía cuando dicen que la policía es corrupta y le armó un caso en su contra. También la extrema derecha está ahí en parte, y quiero señalarlo en forma bien clara, por un problema que venimos arrastrando de la justicia israelí. La ley israelí dice que ningún partido político puede entrar al Parlamento si es racista, si niega el Estado de Israel y si es utilizado como base para poder hacer actos delictivos. El Parlamento israelí cancela la postulación de países árabes de extrema que niegan el Estado de Israel y cancela la participación de personajes nefastos de la extrema derecha. El Parlamento los niega, llegan a la Corte Suprema de Justicia y según la doctrina humanista, exageradamente humanista, de los jueces actuales, no hay ninguna prueba constante de ese racismo y de esa extremización. Y por lo tanto permite a personajes nefastos, que no hay otra forma de decirlos, que entren al Parlamento. Ahora, un personaje como Itamar Ben-Gvir, que va y levanta una oficina de reclamaciones en Sheikh Jarrah, tiene inmunidad diplomática. ¿Y por qué llega ahí? Porque es diputado. ¿Y quién le dejó ser diputado? No le dejó el Parlamento, lo dejó la Suprema Corte de Justicia. En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia está, por su filosofía, permitiendo que extremistas entren al Parlamento. Y eso es algo que nosotros no deberíamos permitir. Lo que pasa es que lamentablemente la Suprema Corte de Justicia tiene una ideología muy clara que es defendida por los medios de comunicación. Tenemos un problema que lo venimos arrastrando y un problema serio. Y creo que también eso debería ponerse sobre el tapete, por más que es un tema muy interno israelí, a mí me causa especial dolor porque creo que es uno de los problemas más graves que tenemos en el actual Israel. Janita. Hanna, que a ti también te causa dolor, pero queremos escuchar tus expresiones, por supuesto, sobre este tema. ¿Se oye? Sí, se escucha. Sí. Bueno, la verdad que sin minimizar en absoluto, como se imaginarán, la gravedad con la que veo el tema de los cohetes, el problema de la violencia interna me preocupa muchísimo más. Ese proceso de integración que se fue, al que hizo referencia Gaby, que se fue sin duda fortaleciendo, intensificando en los últimos años, lleva muchos años. Hay árabes israelíes realmente en distintas posiciones muy destacadas. Por suerte, paralelamente a los ataques, no de un puñado de poquitos extremistas, lamentablemente de mucha gente en diferentes ciudades mixtas de Israel, paralelamente a eso, también hay muchas iniciativas que destacan la posibilidad de la convivencia pacífica que tiene que seguir, y yo pienso que va a seguir, pero hay que ser fuertes para llevar eso adelante. Hoy, por ejemplo, hubo hoy de mañana en el Centro Médico Rambam, en la ciudad de Haifa, una Janita, reunión. Janita, ¿sí? Responde un minuto más, yo voy a tener que salir y volver a entrar, ¿vale? Dale, Gaby, dale, gracias. Sí, no hay problema. Hoy les contaba que en el Centro Médico Rambam, en Haifa, al mediodía de mañana hubo una reunión, iniciativa de médicos judíos y árabes, se plantaron, yo lo puse hoy en Twitter, si quieren verlo ahí, es muy emocionante en mi opinión. Médicos judíos y árabes, enfermeros, enfermeras, las diferentes profesiones de la salud, fuera de la sala de emergencia del Rambam, todos en una fila larga, ¿no? Con carteles de la Unión de Judíos y Árabes, y todos, y de repente en un momento, y ahí yo no aguanté, me puse a llorar, y no es que soy una ingenua de la paz y los pajaritos, no, pero soy una convencida de que no hay otra, que hay que convivir en paz. A los criminales que fueron a linchar, a la cárcel, directo, por supuesto, pero
apostar por la convivencia. Entonces en determinado momento empiezan juntos, gente mayor, judíos y árabes, a decir, Yehudim ve Arabim mesarvim liot oyevim, o sea, judíos y árabes se niegan a ser enemigos. Gente grande ahí, no son pibes que están en una manifestación. Y entonces los que fueron yo recibí el comunicado del Rambam y lo puse en una nota que publiqué sobre iniciativas de este tipo en varios hospitales, lo recibí del portavoz del Rambam, y los promotores fueron un profesor judío, dos profesores árabes, médicos, jefes de departamento. O sea, la inserción, la integración está aquí hace años, pero como bien dijo Gaby, realmente se intensificó mucho en los últimos años. Y precisamente contra eso actúan los extremistas que salieron en los últimos tiempos a lanzar acciones violentas. Ahora, claro, paralelamente a las expresiones de convivencia que me emocionan, hay que ser muy conscientes de que no son, como diríamos en Uruguay, una manga de locos sueltos, aislados, algunos poquitos fanáticos, no. Esto lleva ya varios días con miles de incidentes en todo el país. O sea que hay algo acá muy de fondo, que hay algunos que por supuesto, como hay una expresión, bueno, creo que es muy típica en Uruguay, rascás un poquito y ves lo que está abajo, ¿no? Que sale fácilmente el odio. Hay sectores que sí, y yo pienso que es la mayoría, que quiere la integración, que quiere ser parte, no porque ame al sionismo ni a los judíos. Puede haber a nivel personal relaciones, por supuesto, de mucho cariño, de amor, hay parejas, también pasaba hoy, hay una diputada del Partido Laborista, diputada árabe, que fue muy polémica, que hoy me enteré que tiene un compañero judío, yo no sabía, hay muchos así. Pero en general, por supuesto, es el tema de, no por amor a los judíos o al sionismo, sino por convicción o por comprensión de que acá viven bien, ¿verdad? Eso es una realidad. El tema es cómo incentivar, fortalecer todas las iniciativas que apunten a la convivencia pacífica y al mismo tiempo ser sumamente duros con aquellos que violaron la ley y que tomaron, o sea, que fueron a atacar violentamente, intentos de linchamiento. Hay un caso terrible de un nenito, Muhammad, no me acuerdo ahora el apellido, de 12 años, del barrio Ajami de Yafo, está herido grave en el hospital Shiva Tel HaShomer, quemado por una botella incendiaria que dos tipos enmascarados, captados por la cámara de seguridad en la calle, tiraron hacia la casa. Entonces salió el padre con mucha razón, llorando. Él contó cómo se prendió fuego el cuerpito del nene enseguida y él lo llevó al baño, ¿no? Para mojarlo todo. Dice, pero yo no sabía cómo apagarlo. Imagínense, Dios mío, esa desesperación. Él dice, ¿a qué punto se puede llegar? ¿A qué punto se puede llegar? Y él, sin decirlo explícitamente, se refería a cómo judíos hicieron eso. Bueno, ahora la policía piensa que fueron árabes que hicieron eso, que se equivocaron, la casa pensaron que ahí vivían judíos. Pero, o sea, es un fenómeno muy amplio, minoritario, pienso yo, en la sociedad árabe, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, son el 20% de la ciudadanía israelí, minoritario, pero no son tres locos sueltos. Y la otra cara de la moneda, esa gravedad, o sea, lo grave de extremistas de derecha nuestros que aprovechan toda oportunidad para reaccionar violentamente. Y que el primer ministro habló contra todo el que tome la ley en sus manos. No se puede comparar numéricamente y no tampoco el hecho de quién empezó. No hay duda que empezaron los árabes, pero no es por usar el lenguaje de los niños. Hay que abordar en forma terminante esa problemática para que todos los que actúan de esa forma terminen en prisión y nos dejen a los que queremos vivir en paz tranquilos. Bueno, supongo que digamos, una vez que termine la parte bélica, que se llegue a ese cese del fuego, sea en los días que sea, aparentemente este tema va a pasar a ser más central todavía. ¿A ti te parece que se van a tomar medidas mucho más restrictivas de las que se han tomado ahora desde el punto de vista de la seguridad pública, o otra vez vamos a estar observando que eso se entrevera con el tema político de formación del gobierno y se olvidan de este problema? Bueno, ante todo, ya entró uno de los temas más polémicos, era ver
¿Cómo se lidia con esto, no? Ya entró en escena el Shabak, el Servicio General de Seguridad, que es quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad por la lucha antiterrorista. Y no hay ninguna duda de que tiene herramientas en sus manos a nivel de inteligencia, por ejemplo, mucho mejores que los que tiene la policía. Y ya hoy yo recibí en el grupo de WhatsApp del Shabak, al que estamos no sé cuántos periodistas somos, recibí ya 2 comunicados sobre detenidos por haber participado en este tipo de violencia callejera, de ataques, que fueron realmente terribles estos días, y hay también sospechosos detenidos por el intento de linchamiento de un árabe en Batiam hace unos días. Tienen que ver cómo le quedó la cara. Es algo, y yo digo, ¿y esos son judíos? No puedo creerlo. Bueno, o sea, el Servicio General de Seguridad, que tiene la responsabilidad de la lucha antiterrorista, ya está en la escena y eso es importante. Ahora, hay más allá de, por supuesto, lo central ahora es ubicar a los responsables de todos estos destrozos, de todos estos ataques, y hacer que paguen por ello en un juicio y en prisión. Pero hay algo mucho más de fondo. Las autoridades israelíes, la policía primero, y por supuesto las órdenes de haber venido de arriba, abandonaron demasiado, ya cuestión de años, la falta de gobernabilidad, de hecho, que hay en la zona del Negev, en muchas partes, donde hay realmente camarillas de beduinos, que la policía se las tomaba, son delincuentes, unos robos. No, no. Estos días bloquearon carreteras, destrozaron cosas, postes de electricidad. Hay informes sobre, por ejemplo, el hospital de Soroka, en Beersheba, saben que es el hospital donde hay mayor cantidad de nacimientos. En gran medida debe ser porque ahí está la mayor parte de la población beduina que tiene muchos hijos, ¿no? Bueno, enfermeras parteras tenían problemas para llegar al trabajo porque tenían carreteras bloqueadas cuando viven cerca de localidades beduinas. El otro día salió un informe por televisión de un soldados en la reserva que se dieron cuenta de unas alteraciones en la tierra que había, unas irregularidades, y eran plantaciones de marihuana de camarilla de beduinos, ¿no? No que no hay delincuentes de esas cosas entre los judíos, por supuesto que sí, pero es parte de esa falta de imposición de la autoridad que un Estado democrático tiene que hacer para garantizar que todos puedan vivir mejor. O sea, eso es urgencia. La ciudadanía árabe israelí vive una situación terrible de gran delincuencia, criminalidad interna. Camarillas entre ellos que se matan, la problemática de la venganza, ¿verdad? Mataste a uno y mataste a otros 7 de la otra familia. O sea, la cantidad de muertos por ese tipo de cosas supera mucho el porcentaje de los árabes en la población israelí. Y ellos siempre tienen las quejas contra las autoridades como que la policía no hace nada, no les importa. Yo digo, el tema principal, por supuesto, ahí es los valores por los cuales con tanta facilidad todo se resuelve, o creen que se resuelve, o quieren dirimir conflictos a través de las armas. O sea, tiene que hacer un análisis interno de por qué eso sucede, pero eso no quita la necesidad de que el gobierno imparta una orden explícita y categórica, en este caso tendría que ser el ministro de Seguridad Interna, y que de ahí vaya al inspector general de la policía, de terminar con la criminalidad de la sociedad árabe, así como se terminó con las mafias judías en Netanya años atrás. Es cuestión de una orden, porque hay muchas armas, y está claro que ahora las usan contra los judíos. Se tiene que preocupar también cuando los usan solo entre ellos, porque son parte de la ciudadanía. Eso es muy importante. Y para terminar, Eduardo, mencionaste el tema del juicio. Un problema que marca todo esto fue así en la pandemia, y es ahora también, es que como hay una seria crisis de liderazgo, una seria crisis de confianza en las autoridades, por toda la situación peculiar de Netanyahu, ¿verdad? Está, bueno, ahora es un gobierno de transición, evidentemente, que ya la vez pasada, que fue a elecciones, estaba muy discutido porque no es ilegal, pero hay muchas dudas si es legítimo que se presente a elecciones cuando está en juicio, no porque sea culpable, sino porque está en juicio. Y eso es una situación muy delicada. Entonces, inclusive, porque yo dije en la pandemia, pasó la pandemia y pasa ahora, hay tal desconfianza de parte del pueblo en él, que cada decisión que tomaba, hay quienes decían, es por el juicio.
Medio pueblo le creía y medio pueblo decía, es todo por el juicio para salvarse del juicio. Entonces es una situación que va, creo que yo, problemática, que va más allá de discrepancias y discusiones que siempre hay en un gobierno en un país democrático donde hay gobierno y oposición. Ok. Hay otro tema ligado obviamente a la guerra y que hay muchísimas preguntas y creo que con eso vamos a poder ir cerrando porque estamos llegando a la hora, por la profundidad de la pregunta. En general lo que están preguntando varios de los que están, de los 500 que tenemos por suerte participando, es la reacción de los gobiernos y los pueblos, agregaron también en algún caso, de los países que firmaron los acuerdos de Abraham. Pero también en las preguntas están no solo los países que firmaron los acuerdos de Abraham, Bahrein y Emiratos, sino en general con los países que en los últimos tiempos han establecido relaciones contra Israel. En ese caso, si bien se ha visto, lo que queremos saber es cómo ves tú la reacción. Sabemos que hay una reacción casi obligatoria, porque también, digamos, hay obligaciones diplomáticas o políticas, pero ¿cómo ves tú, digamos, lo que ha pasado en estos días, la reacción de Bahrein, de Emiratos Árabes, de Marruecos, de Sudán, etcétera, etcétera? Egipto y Jordania ya son temas más antiguos en cuanto a relaciones, y si te parece que esto puede, yo no diría terminar, pero si puede enlentecer o puede detener un tiempo el avance que había tenido, en especial con Bahrein y Emiratos. Bueno, ante todo reconozco que no he hecho un seguimiento detallado de eso estos días, porque estuve sumamente abocada concretamente a Gaza e Israel. No me he topado con pronunciamientos oficiales, pero quizás esté equivocada, que yo no me haya topado porque no me fijé en especial el tema, no quiere decir que no haya habido, creo que no. Lo seguro es, si no para esquivar esto, porque ya les digo que no es que tengo detalles, pero sí como conocimiento general de este tipo de situaciones, es que yo no tengo duda, les diría, que son muchos los gobiernos árabes que deben estar deseando, aunque nunca lo van a poder decir abiertamente, que Israel termine con Hamás. Israel no va a terminar con Hamás, puede en el mejor de los casos asestarle un duro golpe, pero Hamás es visto seguro por los nuevos socios de Israel, sin duda como un elemento radical, indeseable, que hace mal a la estabilidad de los gobiernos de la zona. No es así nomás, yo mencioné antes un poco al pasar, que el pasaje de Rafah que conecta Gaza con Egipto está cerrado mucho más que Kerem Shalom y Erez con Israel, porque se sabe qué tipo de elementos son y así el mundo árabe los ve, por supuesto el mundo árabe no como Qatar, que está recibiendo ahora a Ismail Haniyeh, ¿verdad? Y que le pasa el dinero todo el tiempo, pero lo ven como un elemento sumamente problemático. Pero inclusive si esa es la ideología o la posición política de fondo, eso no quita que desde el punto de vista político esta situación complique un poco. No se olviden que cuando en los primeros años del proceso de paz, de los acuerdos de Oslo, empezó esa gran apertura del mundo árabe, un tiempo después, cuando estalló, cuando hubo una guerra, ¿cuándo fue? Si fue en la guerra, no sé si en alguna incursión a Gaza o la primera guerra en Líbano, hubo cosas que se arruinaron, que se rompieron, que hubo retrocesos totales de avance que se había logrado, porque hay países árabes que aunque, digamos, en su fuero íntimo entiendan más a Israel, públicamente tienen serias dificultades en decirlo, por supuesto en admitirlo, a veces por lo que pasa en sus propios pueblos. Ahora, con Bahrein y los Emiratos fue tal el abrazo que se dio, yo no tengo ninguna duda de que piensan, o sea, que entienden perfectamente a Israel. En las redes sociales sí he visto muchas figuras a las que yo sigo, en Twitter, por ejemplo, que son grandes defensores de la paz con Israel, siempre con pronunciamientos sí muy categóricos en favor de Israel y contra Hamás. Me imagino que son figuras que no, aunque no son de puestos oficiales, son muy cercanas a los regímenes en cuestión, tampoco hablarían así si no supieran que tienen cierto aval. Pero estas situaciones nunca son demasiado prometedoras para el avance diplomático osado, digamos, en los próximos tiempos. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, Gabriel, nosotros vamos a terminar porque cumplimos la hora
y porque sería muy interesante, además, que tanto Ana como Gabriel tuvieran una noche normal de sueño después de una semana, por lo menos más o menos normal. No tenemos palabras de agradecimiento suficientes de parte de Bnei Brit de Latinoamérica y obviamente a Hassada Sheini para agradecer a todo su equipo, a Anabela y a Gabriel, que tuvo una llamada imprevista en los últimos minutos y que está tratando de terminarla para volver a entrar, pero nos dijo ahora de vuelta que cerremos nosotros. El agradecimiento a Gabriel, a Anabela se lo va a transmitir. El agradecimiento a ti, Ana, por aceptar esta invitación de ambos, de Hassada Sheini y de Bnei Brit Latinoamérica, porque obviamente necesitamos escuchar las voces de ustedes. Hoy hemos sido unos 500 y algo que hemos recibido estos insumos que para nosotros son muy importantes, ya que la guerra se libra en Medio Oriente, pero todos sabemos que como pueblo judío tenemos nuestros buenos ataques no solo en redes sociales en todo el mundo y estamos todos preocupados por nuestras familias que están allí. Así que muchísimas gracias de vuelta en nombre de las instituciones que hemos patrocinado esto. Gracias, Ana, y un abrazo enorme. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y esperamos volver a vernos pronto. Esperemos que con un tema como la última vez, elecciones o algo por el estilo, y no con la angustia que significa una guerra. Un abrazo grande a todos. ¿Me permitís, Eduardo, solo una cosita? Por favor, con mucho gusto. Ante todo agradezco a todos los amigos que están ahí escribiendo, agradeciéndonos a nosotros. Gracias por haberse conectado y ustedes también nos acompañan a nosotros aquí con estos días difíciles. Es muy bueno saberse sentido apoyado por ustedes y yo tengo clarísimo que ahora están conectados también amigos no judíos y eso es especialmente importante. Y yo, porque le pedí a Eduardo hablar un minuto más, para exhortarles, y perdón que haga no es por publicidad, sino por esclarecimiento, yo les recomiendo, por si hay alguno que no conoce, no creo, pero por las dudas, que entren al portal Semanario Hebreo High que dirijo, donde tratamos de volcar material fundamentado, ¿verdad? No es defender a Israel solo por amor y sentimientos, sino porque hay razones para defenderlo. Pueden compartir las notas, muchos conocerán los audios que yo grabo, que se pueden difundir, multiplicar, y en fin, son formas, creo, de esclarecer sobre la situación que vive Israel. Ojalá les sea todo de interés. Muchas gracias de vuelta, Ana, y para todos, sin exclusiones, hoy en Latinoamérica está todavía por empezar, en Israel ya empezó, que tengan un Hag por lo menos alegre de Shavuot, a pesar de esta guerra y a pesar de la pandemia. Hag Sameach para todos. Hag Sameach. Muchas gracias.